Estamos con la compañera Lourdes Palacios de El Salvador, porque bueno, de El Salvador siguen llegando noticias muy alarmantes, muy preocupantes, muy repudiables, y queremos conocer la opinión del Comité de Familiares de Personas presas y perseguidas políticas de El Salvador en la persona de una de sus integrantes, una de sus referentas, la compañera Luz. ¿Qué tal? ¿Cómo están allá en el paisito, en el Hola José, país pequeño gracias por de permitirnos este Salto? espacio. En Libre Les Queremos. La verdad que este es prácticamente el único espacio a nivel continental en que se conoce, se denuncia, se difunde la realidad de las personas presas políticas y perseguidas. Y en esa lógica, pues quiero decirte que en El Salvador, los últimos días, prácticamente el último mes, hemos estado en una situación bastante crítica, muy grave, de violación a los derechos humanos, a las personas que tienen una opinión crítica, que son oposición crítica a este gobierno y que están reclamando sus derechos. El mes último ha sido bastante lamentable porque el gobierno ha reprimido una protesta pacífica que tenían unos pobladores de una cooperativa de la reforma agraria, y esta represión es una, eh, una actuación muy condenable para este gobierno del presidente inconstitucional Nayib Bukele. Pero además, déjame decirte que consideramos que es el hecho de represión después de los acuerdos de paz, que tiene 33 años. Ujú. La represión que fue eh, dirigida a estas personas que son campesinos, productores agrícolas, que estaban solicitando apoyo al presidente para que resolviera una situación que tienen de estafa, y que los tribunales, más bien, en vez de propiciar condiciones de mayor investigación, también la fiscalía, lo que hacen es ir en contra de la cooperativa, y la persona estafadora la han dejado libre. Entonces, ¿eso qué implica? Que estas personas han perdido su tierra y que estas 300 familias tendrían que ser desalojadas el día 22 de mayo. Ante esa situación muy grave, las personas pidieron apoyo del presidente, no encontraron respuesta, y lo que hicieron fue ponerse en un plantón pacífico durante 1, 2, 3, 4 días. Al cuarto día que estaban en ese plantón, el presidente mandó a la policía de la unidad de mantenimiento del orden, que aquí es como la policía más, la más fuerte y la que tiene otras tácticas también para reprimir. Y también envió a la policía militar, o lo que es lo mismo, su batallón presidencial. Entonces fueron agredidas las personas, capturaron al presidente de la cooperativa, y posteriormente, al siguiente día, en un operativo increíble, han capturado al compañero abogado que estaba apoyándoles a ellos en su proceso judicial. Este abogado ambientalista, que se llama Alejandro Enríquez, es una persona conocida por su trayectoria de defensa de los derechos humanos, ambientalista, formado en la Universidad de San Luis Potosí, en su maestría en derechos humanos, y que tiene este trabajo de acompañamiento ya por años. Él también fue capturado. Y el presidente de la cooperativa, que además es el pastor de la misma comunidad, don José Ángel Pérez. Estas capturas, que fueron producto de esta represión y esta persecución política, eh, debemos entenderla como estas medidas que están en contra de la gente, porque cuando ellos han pedido apoyo, lo que han recibido es represión. Cuando han pedido apoyo, lo que esta gente ha tenido es
prácticamente inseguridad jurídica. Y entonces estos hechos también vienen a demostrar el carácter fascista que tiene este gobierno, porque además en días previos a esta agresión, quiero decirte que aquí fue descubierto por parte de periodistas investigadores de un periódico digital que se llama El Faro, fue descubierto el pacto que este señor inconstitucional hizo con las pandillas en este país para que se aseguraran sus votos, tanto para la elección de la alcaldía de San Salvador como para la presidencia. Entonces, esa situación escandalosa que se conoció en el país quiso ser cubierta por estos otros hechos de represión. Pero entonces aquí es la gente la que está pagando estos aspectos negativos que el presidente ahora tiene. En estos mismos días se ha conocido una encuesta de una casa de sondeo de opinión que lo conduce a una universidad en este país. Y claro, ahí el presidente ahora tiene 55% apenas de aceptación, ¿no? De popularidad. Y creemos que eso ha incidido para que se incrementen estos actos de agresión contra la gente trabajadora. Pero además, José, amigos, amigas que nos escuchan, eso no quedó allí. Durante la misma semana hubo un asedio y persecución a las personas que participaron en esa protesta pacífica y a los comunicadores sociales y comunitarios que cubrieron y que mostraron en las redes sociales lo que había pasado ese día, el lunes 12 de mayo, en horas de la noche. Esos comunicadores ahora están siendo perseguidos. Esos amigos, compañeros y colaboradores del trabajo social y comunitario están siendo perseguidos, la cooperativa está siendo perseguida, ha sido militarizada, se hacen incursiones, han ido a preguntar los nombres de las personas que estaban en esa protesta pacífica, de tal manera que ese asedio que continuó después ha puesto en riesgo la vida y la seguridad de estas personas. Pero también continuó, además de ese asedio, en el fin de semana, de esa misma semana, de tal forma que el día domingo también fue, eh, llegaron a la casa, la policía con la fiscalía, llegaron a la casa de la abogada Ruth López y llegaron de manera engañosa, a decirle que su vehículo, su carro, había tenido un accidente, pero eso era mentira, era para sacarla de la casa, que ella saliera y en el acto la han capturado, tratándola de forma inhumana, porque ella eran las 11 de la noche, por supuesto que ya a esa hora las personas están durmiendo, ellos salieron a ver qué pasaba y así, en su pijama querían llevársela y él les ha dicho, déjenme cambiarme la ropa. Y la policía no quería, porque no querían que entrara de nuevo a su casa, de tal forma que hicieron el acto detestable de que ella se tuviera que cambiar la ropa en la calle, enfrente de su casa, para que ella no entrara y de esa manera asegurar llevársela. Eh, Sobre ella están unos delitos fabricados, como es costumbre aquí en El Salvador, que el sistema judicial fabrica esos delitos de acuerdo a la orden que le dan. Y a ella, que es una figura aquí muy reconocida, luchadora y defensora de los derechos humanos, una abogada que ha estado denunciando las inconsistencias, la opacidad y lo oscuro de la gestión pública, el no cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, señalando esos errores del gobierno. Entonces esto es lo que ella recibe. Y le inventan un delito porque ella estuvo antes trabajando también en el sistema público, en el sector público, y le inventan un delito que se llama peculado, del cual no hay pruebas, del cual ya sabemos que es utilizado como parte de la judicialización de la política para desprestigiar a estas personas que son unos referentes en la lucha por la defensa de los derechos humanos.
Y pues además Ruth López ha sido nombrada muy dignamente el año recién pasado como una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo por Ajá. parte de la BBC. Entonces tiene otros reconocimientos también por su lucha y defensa de los derechos humanos. Entonces fue capturada en la semana, en una semana fueron A ver, capturados el presidente de la cooperativa, el abogado Alejandro Enríquez y la abogada Ruth López. a Eso es ver, lo que está hagamos pasando. un cuadro para los oyentes. Entonces, en un país donde el presidente se ha transformado en un dictadorzuelo amable, ¿no? Creo que él dice, o algo así, simpático, pero dictador sin ninguna disimulo, donde ha adaptado, ha cambiado los ritmos electorales, las circunscripciones electorales, la constitución, ha renegado de los acuerdos de paz, ha lanzado una política represiva con miles y miles y miles y miles de ciudadanas y sobre todo ciudadanos salvadoreños, donde también hay una buena cantidad de presos perseguidos por razones políticas exclusivamente, por su condición de haber pertenecido a los gobiernos del farabundo o por su identidad política De que, izquierda. que no le gusta al presidente. A ese cuadro, sumémosle en las últimas semanas, por un lado, la terrible transformación de El Salvador en una cárcel a medida, a pedido, como una especie de colonia penitenciaria de Estados Unidos, como, bueno, no sé si los oyentes jóvenes saben que existió un libro que fue premio Nobel, Papillon, que narraba la vida de un francés preso en una isla del Caribe, justamente en una de las colonias francesas que eran colonia penal, ¿no? Pero a todo ese cuadro que hemos dicho, se suma entonces ahora una política de represión al movimiento social, a los que se empiezan a organizar, a los que se animan a protestar, que, bueno, incluye al presidente de una cooperativa y como, digamos, como algo relativamente novedoso, que violan los derechos elementales de las personas dedicadas a la abogacía, ¿no? Uno de cuyos derechos universales es ser considerado como parte del sistema judicial, eh, no son equiparables a sus defendidos, son parte del sistema judicial indispensable para que se cumplan, en principio, en la formalidad, las garantías procesales que dicen que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que toda persona tiene derecho a un juicio justo, que en ese juicio justo debe haber pruebas, que debe estar sometido a un juez natural y que tiene derecho a una defensa. Todo eso lo borra de un plumazo el señor Bukele. Eh, una, ¿cómo está, cómo se está viendo esta transformación de El Salvador en una cárcel a pedido de Trump? Bueno, se hizo más o menos conocido el caso de los venezolanos, pero no son los únicos migrantes en Estados Unidos que fueron alojados allí. Y por lo que se lee, Trump acusa, denuncia, proclama que va a seguir enviando gente a la cárcel de El Salvador. Ahora, creo que es un centro de detención especial, ¿no? Ujú. Sí, bueno, José, creo que esta situación que se ha conocido recientemente, porque ya van más de un mes, casi mes y medio, que están acá secuestrados los ciudadanos venezolanos, para todas las organizaciones que hemos estado en estos años en lucha por los derechos humanos, nos parece una acción condenable para este gobierno, porque el trato en el que están estas personas no tiene una figura.
como bien dice un abogado acá, están en un hoyo oscuro judicial, porque resulta que no se hace cargo el gobierno de los Estados Unidos y tampoco el gobierno de El Salvador. Esas personas acá no tienen absolutamente ningún proceso judicial, nada que ver en tribunales nacionales. Y estas son personas que incluso en su mayoría ya tenían procesos abiertos con el sistema de inmigración. Bueno, gente que tenía hasta medidas de protección en los Estados Unidos para no ser deportados y sin embargo llegan a ese trato cruel e inhumano de negociar con la vida de estas personas. Porque aquí lo que se ha conocido es que le iban a entregar 6 millones de dólares al gobierno de El Salvador por tener a esas personas en estas cárceles, en la cárcel del SECOT, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Y es muy, no voy a decir lamentable, porque no es de lamentar. Yo sigo insistiendo en que es condenable que el vicepresidente de este país esté diciendo que ese es un hospedaje carcelario, porque eso es como que aquí fuera el lugar turístico que van a venir personas y encima vas a negociar con ellas. Eso más tiene la figura de trata de personas. Y en un acuerdo que han llegado los dos presidentes sin respetar el Estado de Derecho que decimos debe existir tanto allá como aquí. Entonces, por hoy estas personas no han tenido contacto ni con sus abogados ni contacto con los familiares. Cuando una persona está en esa condición y que ya tenemos la experiencia en El Salvador de que no hay comunicación con las familias, con los presos, entre ellos, entonces es una condición prácticamente de desaparición, porque están como secuestrados. No hay forma de saber cómo están. Estas personas no tienen idea de qué es lo que está pasando afuera y cómo se está negociando con ellas. Entonces, para nosotros y nosotras en El Salvador, esta es una de las acciones incluso que a este presidente inconstitucional también le ha traído esos costos. Y son cosas que han querido tapar con otros hechos o con otros anuncios demagógicos como el que hemos escuchado el domingo recién pasado en una cadena presidencial, diciendo que va a construir 2 escuelas por día. Entonces ahora el presidente inconstitucional quiere llevarnos a su agenda de que discutamos si las 2 escuelas son o no son y está tapando el tema de el secuestro de los ciudadanos venezolanos, el secuestro también del salvadoreño Kilmar Ábrego, que fue también traído en esa condición, de lo que ha sucedido de los hechos represivos con la cooperativa El Bosque y con la captura de los abogados que en esta semana pasado más cómo ha arreciado la persecución, el seguimiento y la vigilancia para todas aquellas personas defensoras de derechos humanos. Eso Lourdes, es lo que se quiere tapar. es muy importante difundir la investigación de esos periodistas sobre el acuerdo de las maras con Bukele. Yo recuerdo que al principio del gobierno de Bukele ustedes lo denunciaron una y otra vez, pero bueno, en el mundo como que nadie hizo caso, parecía difícil de creer porque aparecían miles de presos que se decían que eran de las maras. ¿Qué es lo que denunciaron estos periodistas Sí, exactamente? bueno, tuvieron la valentía de denunciar eh, y de conocer de boca de los mismos expandilleros, los pusieron en una entrevista a decir cómo es que había sido ese trato, preferencias, dinero, proyectos, protección a ellos, a cambio de los votos que le iban a dar y de disminuir los homicidios. O sea que eso, el tema de lo que tanto se ha vendido hacia ¿Mm? afuera, de que este es el país más seguro del mundo, no es producto de un trabajo bien hecho de parte del gobierno ni de políticas públicas dirigidas a disminuir la criminalidad, sino que es producto de esos acuerdos, de ese pacto que estableció el presidente y ese clan, el clan que está alrededor del presidente, con estos pandilleros, para lograr tener esos resultados y seguir diciendo que aquí no hay ningún homicidio, lo cual también es falso.
porque la criminalidad no es que haya desaparecido, por un lado. Por otro lado, es falso también el que se esté diciendo que aquí ya no existen más maras o pandillas. Lo que existe es ese pacto que por hoy tiene estos resultados. Y por eso sí, muy bien que tú lo recuerdas, que hace años nosotros lo dijimos, justo cuando comenzó el régimen de excepción, Ujú. porque aquí lo que se hablaron fueron cuotas. ¿Cuántas personas van a capturar diariamente la Policía Nacional Civil? Así descaradamente. Llegaban a las comunidades a decirles que tenemos que llevar 10, 20 personas diarias y personas inocentes, ¿no? Que ya se ha conocido los efectos que tiene pues en las víctimas, entre quienes están presos y también en sus familias. De tal forma que esa falsedad de decir que aquí la seguridad es producto del trabajo del gobierno es totalmente falso. Antes de cerrar la nota, que te voy a preguntar que nos recuerdes las cifras. Eh, Al escucharte se me ha activado nuestra memoria colectiva de lucha contra dictadura. Te cuento que los grupos de tarea y los retenes militares tenían cifras asignadas de secuestro. Y bueno, en uno de los lugares donde estuve secuestrado, que llegaban personas detenidas del norte de la provincia de Santa Fe, un lugar, la provincia de Santa Fe es muy rica en el centro y en el sur, está lo principal de la pampa húmeda con la soja y hoy es la segunda exportadora mundial de alimentos, está en el puerto de Rosario, de Santa Fe. Pero el norte quedó despoblado desde hace mucho tiempo, desde que le entregaron a los ingleses el quebracho y los ingleses desmontaron los bosques y se fueron y ahí quedó la nada, ¿no? Y nunca se superó. Bueno, de esa zona norte de la provincia, Vera, Reconquista, bueno, traían un cupo de detenidos absolutamente absurdo, porque bueno, en esa zona realmente no había una resistencia organizada, no había tradiciones de lucha, ¿no? Entonces este tema de los cupos de secuestrado es recurrente, ¿no? Y efectivamente el desaparecido no es que se sepa que no está, acá se sabía que estaban, y es más, se sabía de la existencia de la ESMA. El desaparecido es cuando hay un vacío legal, ¿no? Te cuento que cuando finalmente llegué a la cárcel de Coronda, había una pizarra, no sé, creo que en todas las cárceles hay una pizarra, pabellón por pabellón, y había un número que decía NN. O sea, una parte de los que estábamos ahí nos habían reconocido y a otros no. O sea que la desaparición no es un tema de que no, ay, no sé dónde está. No, bueno, el cadáver desapareció, pero que se sabía que estaban en los centros clandestinos como en... Bueno, no es clandestino, pero son absolutamente ilegales de detención, de tortura, de exterminio, ¿no? Hemos varias veces denunciado los muertos por el agua podrida que toman en las cárceles y otros temas. Para cerrar, recuérdanos aproximadamente cuántos presos detenidos arbitrariamente hay y cuántos de ellos ustedes consideran su condición de preso político. Mira, aquí el mismo gobierno ha reconocido que son entre 85 y 87 mil personas capturadas bajo el régimen de excepción. Y en una alocución que hizo el presidente en San José, Costa Rica, reconoce que el mismo gobierno ya decía que 7.000 habían sido dejados en libertad porque eran inocentes. Esto sin juicio y sin nada, o sea, entran y salen. Es una decisión arbitraria, por lo tanto también son detenciones políticas, porque son productos de esas decisiones, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, Eh, pero de ese total, lo que en las deducciones que hacen las organizaciones de derechos humanos plantean que al menos el 70% de ese total son personas que no tienen vinculación para nada con organizaciones criminales, en este caso con las maras o pandillas. Entonces, ¿te imaginas la enorme cantidad de gente que está pagando algo que no debe, producto de esa ley que aquí ya lleva 38 meses, un régimen de excepción que de acuerdo a la Constitución
solamente puede ser prorrogable por otro mes. Aquí ya lleva 38 meses, 3 años y 2 meses. Y hay gente que fue capturada desde ese entonces, que no se sabe dónde está, no se sabe su condición, la familia no ha tenido contacto, aquellos que tienen posibilidad de pagar un abogado, tampoco el abogado ha tenido contacto. Entonces, ¿en qué se ha convertido este gobierno, esta sociedad salvadoreña, que pone a estas miles de personas a pagar algo que no deben, solo porque esté la popularidad de este señor y por decir que es el país más seguro, cuando sabemos que esa no es una política pública, sino que es un pacto que se firmó entre pandilla y gobierno en este caso, o candidato presidencial cuando aquel entonces iba, y que han mantenido ahora estando en la presidencia. Entonces, es una situación eh, de crisis humanitaria porque, como tú lo expresas, la condición en las cárceles para el caso de El Salvador también es sumamente crítica y esta situación se vuelve en que ya hay 408 personas fallecidas en las cárceles salvadoreñas, que son personas capturadas bajo régimen de excepción y que también, de acuerdo a los datos de las organizaciones de derechos humanos, el 90% de esos 408 son personas inocentes, que nunca se les probó nada y que han fallecido en manos del Estado y que han irrespetado su condición de principio a fin. Entonces es una situación muy Bueno, crítica la que se está viviendo por hoy en el país, José. bueno, efectivamente un centro de detención, tortura y exterminio. Si no me equivoco, el 5% de los que pasaron por la condición de preso arbitrario fallecieron. Es un porcentaje monstruoso. Así que bueno, desde acá, humildemente, desde Libre Les Queremos, desde Radio Rebelde, desde las otras radios, seguiremos abriendo agujeritos en la pared, en los muros de silencio y denunciando la verdad de que Salvador se ha convertido en un experimento fascista para toda América y posiblemente para todo el mundo. Pero bueno, todavía la historia es larga. El pueblo salvadoreño ha vencido a enemigos mucho más poderosos y estamos seguros que lo volverá a hacer. Un abrazo grande y seguimos en contacto. Muchas gracias, José, y un saludo para todo el continente americano.